Hoy es el último domingo de enero. Increíble, yo escribía esta semana, último domingo de enero, increíble, ¿no? Increíble, saliendo de enero ya. Y no hemos hecho más que empezar. Pero aquí estamos, nuestro último culto del mes siempre es un culto de evangelismo. Hoy es un culto más enfocado a la Iglesia, pero el tema es evangelismo. Después vamos a mantener nuestro culto evangelístico siempre, el último domingo de mes, pero queríamos hoy, dentro de nuestro enfoque este año, si podemos ver el grabado, es perfectamente unidos para que el mundo crea. Y hemos establecido también una manera de tratar de conseguir en la Iglesia que cada mes tengamos un subtítulo o un paso. 12 meses, 12 pasos en los que podamos caminar y que podamos tenerlos como objetivo o como subtema bajo esta idea, perfectamente unidos para que el mundo crea. Y en este mes de enero el paso es, o ha sido, o sigue siendo aún en enero, déjate amar por Dios o deja que Dios te ame. Deja que Dios te ame. Y por el arranque del año y por las diferentes cosas, se nos ha consumido un poco el mes y solamente hablamos más en profundidad de ello el domingo pasado, pero ese es el primer punto. Nos ha faltado un poco de tiempo, solo dedicamos el domingo pasado, pero estuvimos hablando de ello. Quería hacer un pequeño recordatorio, porque estuvimos hablando de que Dios es amor. ¿Y por qué no? Es así. Necesitamos primero llenarnos del amor de Dios si queremos dar ese amor. Y decíamos que Dios es amor. No dice que es justicia, que es ira o que es sabiduría, pero sí dice que es amor, que esa es su esencia, esa es su naturaleza. Y hablamos de que a veces tenemos temores a la hora de dejarnos llenar de ese amor de Dios. Temores a una vida triste, o temores a ser unos fanáticos, o perder nuestra libertad. Y estuvimos hablando en el pasaje de Efesios de la naturaleza del amor de Dios, que es ancho, que es profundo, que tiene una gran longitud y que es alto. Tan ancho que no deja nunca a nadie fuera, tan largo que no se acaba jamás, tan profundo que llega a cualquier necesidad y tan alto que nunca tocas techo. Estábamos hablando de esto el domingo pasado y el tema era deja que Dios te ame, deja que Dios te ame, deja que Dios te ame. Porque ese es el arranque. Porque nadie puede dar lo que no ha recibido. No se puede. Si no tenemos gozo interior, solo podremos compartir amargura. Si no tenemos paz con nosotros mismos, solo tendremos rechazo frente a los demás. Nadie puede distribuir lo que primero no tiene. Por lo tanto, como cristianos, lo más importante que deberíamos hacer es llenarnos de lo más maravilloso que hay en el mundo, que es el amor de Dios. Llenarnos de ello, dejarnos amar por Dios y sentirlo y ser conscientes de ello para poder darlo. Y sería contraproducente que tratáramos nosotros de producirlo por nuestros propios medios, porque no podemos producir el ágape de Dios, no lo tenemos. Hay muchos cristianos que experimentan poco de Dios, precisamente porque tratan con todas sus fuerzas y con gran seriedad y con gran compromiso, tratan de producir algo que no pueden producir. No se puede, entonces tratan de hacerlo en sus propias fuerzas, pero no funciona así. Si somos cristianos, no se trata de producir, se trata de estar en contacto con la fuente, como el pámpano y la vid, que dice Jesús en Juan capítulo 15. Como esos acueductos antiguos de agua que estaban conectados con la fuente y transportaban ese agua a las ciudades o a los pueblos y abastecían a la gente. Si no hay en la práctica, antes de entrar hoy, quería brevemente decir esto, porque cada paso, cada mes, queremos no solamente predicar la palabra del Señor, sino también proveer de herramientas a la congregación, a cada uno de vosotros. Herramientas con las que de manera práctica podamos poner cada día sobre la mesa, cada día y cada semana, formas de llevar a cabo este paso que estamos hablando. ¿Cómo me dejo yo amar por Dios de manera práctica? Porque ¿cómo se experimenta el amor de Dios realmente, de forma práctica? ¿Cómo lo podemos experimentar?
pues se experimenta de formas muy diferentes. Hay personas que lo han experimentado. Por ejemplo, antes hablábamos de los consejeros. Hay gente que dice, bueno, eso es consejero para mí, pero hay muchas veces personas que han hablado con consejeros en un tiempo de consejería han experimentado el amor de Dios a través de esa conversación con alguien que les ha ayudado. Ni siquiera puedes imaginarlo, cómo una persona puede ser llena del amor de Dios a través de la ayuda de otro que la aconseja. O otros en una oración tranquila en su casa. Otros a través de una canción. Algunos porque alguien los abrazó después de una situación, después de un divorcio, después de algo difícil, alguien les dio un abrazo y sintieron el amor de Dios en ese punto. Otros porque estaban sentados y de pronto la palabra de Dios, como me decía alguien hoy, oye, me ha dado totalmente en el clavo la palabra de Dios que ha sido totalmente para mí, y experimentas ese amor de Dios. Dios me ama, me está hablando a mí en mi situación, de maneras totalmente diferentes. Otros a lo mejor porque alguien les puso las manos. Hermanos, impusieron sus manos sobre ellos y oraron cuando tenían una enfermedad y sintieron el amor de Dios reflejado a través de esas personas. Otros porque recibieron ayuda en algún momento concreto de su vida. Algunos leyendo la palabra de Dios, meditando. Algunos tomando la Santa Cena. De pronto sienten ese amor de Dios. Lo malo es cuando pensamos que todos lo tenemos que sentir de la misma manera. Lo malo es cuando pensamos que el amor de Dios se siente como lo sentí yo. Y no entendemos que somos muy distintos. Aquel que ha sentido el amor de Dios a través del abrazo de alguien, se piensa ahora a lo mejor que todo el mundo tiene que recibir el amor de Dios a través de un abrazo, y puedes poner de los nervios a más de uno. Porque no todos somos iguales. Somos muy diferentes. Aquel que sintió el amor de Dios porque le impusieron las manos y oraron por él, a lo mejor ahora piensa que tiene que poner las manos a todo el mundo porque eso es el amor de Dios, y no todos somos así. Y mucho de sentir el amor de Dios tiene que ver con eso, precisamente, que entendamos lo que es el respeto y la pluralidad y las diferencias de personalidad y de carácter que tenemos, y que la gracia de Dios es multiforme, y que el amor de Dios lo podemos sentir y lo podemos experimentar de diversas maneras. Y por lo tanto a mí me gustaría en esta tarde darte alguna herramienta muy sencilla. Cada mes, en cada paso queremos dar herramientas. Estamos acabando el mes, pero esta semana todavía es enero. Entonces, practica, antes de entrar en el próximo mes, practica llenarte del amor de Dios. Y te voy a decir algo, a lo mejor a alguien le parece una tontería, pero en cosas muy cotidianas. ¿Cómo experimento el amor de Dios en el día a día? ¿Qué haces tú cada día? ¿Qué haces? ¿Te levantas por la mañana? ¿Comes? ¿Vas al trabajo? ¿No? ¿Te vistes? ¿Te pones los zapatos? En actos pequeños, por ejemplo al comer. ¿Cuántos oran antes de comer? ¿Oramos antes de comer? Solemos hacerlo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque amamos al Señor? Es un acto, muchas veces es un acto mecánico. Y a las familias a veces, pues, no, yo oré ayer, o sea, casi como que, bueno, ya oré yo ayer, ya me he quitado esto de encima porque somos, pues... Escucha, cuando ores, haz una cosa, cuando ores por los alimentos, en esta semana, cambia el discurso, porque a veces decimos siempre lo mismo. Yo a mis hijos les digo, pero si es que parece que estamos haciendo, nos daría igual hacer un Padre Nuestro o un no sé qué, porque parece que es todo lo mismo. Quiero oír algo distinto. Dile algo al Señor. Cuando ores por los alimentos, párate un momento, haz un paréntesis y di, Señor, te doy gracias por estos alimentos que me demuestran que cuidas de mí y que me amas. ¡Dilo! Si eres el padre de familia, dilo. Si eres la esposa, dilo tú. Si eres el hijo, la hija, dilo. No te vergüenza, dilo. Dilo para que tus padres digan. Dilo. Dale un momento para pensar, porque la repetición es algo que nos hace aprender. Repítetelo. Dios me ama. Dios me ama. El alimento que está... ¿Qué tienes? ¿Vas en coche al trabajo? ¿O en moto? ¿En qué vas? Cuando te metas dentro, date un respiro y di, Señor, gracias. Pues sabes que perteneces al privilegiado grupo de personas que van en coche. Dile gracias. ¿Que vas en transporte público? Hay gente que va andando. Párate un momento y di gracias, porque esto me lleva. Tú me amas, Señor. Gracias porque me amas. Y siente el amor de Dios en ello. Cuando te pongas los zapatos y te haces los cordones, piensa que perteneces al bajísimo porcentaje de personas en el mundo que llevan zapatos. ¿Sabías eso? Dile gracias, Señor, porque no tengo que salir a la calle pisando con la planta del pie. Y voy protegido. Ya es que me aprietan.
Siempre nos sentimos en desventaja según con quién nos comparemos. Llénate, incluye a Dios en lo personal, en lo cotidiano, inclúyele y date un respiro a diario para darle gracias y decirle, esto me demuestra que me amas, gracias por amarme, Señor. Me amas, soy especial para ti. ¿Amén? Esto es muy sencillo, pero queremos ayudar. De hecho, hoy, por favor, yo les pido, si no los tienes todavía, hazte con un boli. Porque luego vas a tener que apuntar una serie de cosas, aunque no estés apuntando ahora, pero hazte con un lapicero para después, va a ser para después, pero vete buscándolo ya, ¿vale? Muy bien. Bueno, vamos a el título de hoy. El título de hoy es especial. Hoy el título de la palabra es el principio oikos. Es una palabra griega que se escribe oikos, pero yo tengo contacto directo con la Real Academia Griega a través de una persona, no voy a revelar su identidad porque es secreto profesional, pero sé que se escribe oikos, pero que se pronuncia ikos. ¿Vale? Así que no sé si decir oikos o icos, pero me refiero a esto, al principio icos, oikos. Este es de lo que quisiera hablar hoy, porque hoy es un culto para la Iglesia, pero el tema es evangelismo. Y me gustaría comenzar leyendo la palabra en los pasajes, dos pasajes que tienen que ver con la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20, y Hechos 1 del 6 al 8. No hace falta que nos pongamos en pie, vamos a leerlo así como estamos. Mateo 28 del 16 al 20 y después Hechos capítulo 1 del 6 al 8. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8... es una lectura que hace Lucas de este momento, en el que escribe: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias por poder leerla, por poder abrirla, Señor, por poder penetrar en estas palabras y permitir que penetren en nosotros, y porque esta palabra es viva y eficaz, Señor, y para todos nosotros tiene mucho que darnos y enseñarnos. Te pido que así sea en esta tarde y que podamos recibir de ti, aprender, Señor. Ayúdanos a cumplir la gran comisión, a estar perfectamente unidos para que el mundo crea como tu palabra nos enseña, Señor. Y ayúdanos a ser portadores de tu luz de una manera nueva en este año. Concédenos la gracia de ver muchas personas venir a tus pies por el testimonio de tus hijos, de tu iglesia. Gracias, Padre, en este día te doy por cada uno de mis hermanos. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Lo que hemos leído, en primer lugar, en Mateo 28, son palabras que pertenecen a la gran comisión, lo que Jesús dijo. Después el relato de Lucas en Hechos. Y es evidente que el evangelismo, la evangelización, es una parte principal del mensaje de la Gran Comisión. Especialmente aquí en Mateo 28 se expresa esta idea con claridad: id por todo el mundo. Hay otras ideas también, como es discipulado y como es compañerismo, cuando habla de hacer discípulos, cuando habla de integrarlos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como haremos el próximo sábado, si Dios lo permite. Pero una de las prioridades y uno de los puntos, y en los que me quiero referir hoy, tiene que ver con esto, con la evangelización, con el ir, con el llevar ese mensaje de salvación. Y también hay algo evidente, que hay una cosa que es imprescindible, que es la llenura del Espíritu Santo.
Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Jesús les dijo, id, esperad primero, no deis un paso hasta que no seáis investidos con poder de lo alto. Es decir, esto, como decíamos al principio, igual que el amor de Dios, no es algo que se pueda producir. Necesitamos ser investidos con poder de Dios y eso es a través de su Espíritu Santo. Y Jesús les dijo claramente que esperaran hasta que recibieran el Espíritu Santo. Es decir, no podemos hacer esta obra evangelística sin el poder en nosotros del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús dijo. Y sin embargo, y en esta tarde la enseñanza va a ser muy práctica y muy orientada hacia el evangelismo y vamos a ver algunos datos y algunos puntos. Sin embargo, muchos de nosotros, aún amando al Señor, aún sintiendo el poder del Espíritu Santo, aún teniendo un compromiso en nuestro corazón, aún sintiendo su amor en nosotros, aún así, a veces somos incapaces de hablar a otros. A veces el tema del evangelismo nos hace sentir muy pequeños y muy incapaces. Lo que quiero compartir hoy tiene que ver con esto, exactamente, con esta realidad y con la realidad de que cada uno de nosotros podemos evangelizar. Es lo que queremos este año. Perfectamente unidos para que el mundo crea. Compañerismo, pero también evangelismo. Así que, hermanos, cada uno de nosotros podemos llegar aquí. Estamos hablando del amor. El amor de Dios. Y no hay obra más amorosa que llevar a un alma a los pies de Jesucristo. No hay obra de amor más grande que darle a una persona el Evangelio de Jesucristo y a eso le llamamos evangelización. Y sin embargo, a algunos cristianos este tema de la evangelización les da grima, les produce dolor de estómago antes de que empecemos a hablar de ello. No porque no quieran evangelizar o no tengan compromiso, sino porque a lo mejor en algún momento han sido sometidos a alguna metodología concreta de evangelismo que les ha hecho sentir forzados a hacer cosas antinaturales a lo mejor para ellos y se han sentido mal y entonces han dicho nunca más y ya no evangelizan. Porque yo quisiera, pero es que no, es algo como que no termina de salir de dentro y siempre que evangelizamos es un reto. Y siempre es algo que exige de nosotros, nos hace salir de nuestra zona de confort. Y todos lo hemos hecho, nosotros lo hemos hecho, yo lo he hecho y lo hemos hecho en tantas ocasiones. Hemos hecho cosas muy extravagantes para evangelizar. Yo a veces he contado experiencias de cosas que hacíamos que eran verdaderamente extravagantes, cosas que eran para llamar la atención y llevar el evangelio, cualquier cosa con tal de llevar el mensaje de Cristo. Y mejor que peor, pagando el precio lo hemos hecho, hemos salido, hemos hecho cosas y eso es algo bueno y es algo que es necesario evangelizar siempre y buscar cualquiera que sea la metodología, pero también tenemos que ser responsables de aprender y tratar de usar la mejor metodología para llegar al mejor y al mayor número de personas. Cuando uno va a pescar, hay veces que uno pesca con la caña, con el anzuelo, hay veces que uno pesca con la red y hay veces que uno pesca con otros instrumentos. No se pescan ni se cazan moscas a cañonazos. Que tengas un arma no significa que sea la apropiada. Entonces tenemos que ser responsables también en esto. Y hay un descubrimiento que yo he hecho a través del tiempo. Es que hay cristianos que con esto de evangelizar se sienten en su salsa. Se sienten tremendamente bien y se sienten muy motivados y se sienten que están en su elemento haciendo exactamente lo que tienen que hacer y a lo que Dios les ha llamado. Tienen un don especial de evangelismo para compartir el evangelio con cualquier cosa, con cualquier excusa. Yo, por ejemplo, se me da bien hablar con personas en conversación o entrar en el tema, pero yo no soy, por ejemplo, hay gente que saca el tema del evangelio en cualquier momento. Yo no soy dado a sacarlo en cualquier momento. No me siento bien haciendo eso. Creo que hay un momento y hay un punto en el que me puedo sentir más a gusto haciéndolo. Hay gente que va a todas horas. Y hay gente que se sube en un banco en una esquina y no les importa quién esté o quién no esté, o si están solos o acompañados. Pero ahí lo hacen. A mí eso me resulta un poco más difícil. Lo hemos hecho. Pero reconozco que ahí no me encuentro del todo en mi salsa. Hay gente que se siente mejor en ese aspecto y que tienen el don. Entonces están siendo fieles en ello. De hecho, quiero decir, en esta iglesia hay un grupo de personas, hay un buen grupo de personas que son anónimos, que aquí, bueno, más o menos, aquí ni siquiera les conocemos. Gente que están saliendo y que se están dejando, haga frío o lo que sea, el tiempo en la Plaza de España, por ejemplo, sábado a sábado, testificando la palabra de Dios. ¿Sabe alguien aquí quiénes son? ¿Sabe alguien sus nombres? Gente en la obra social. Aquí no sabemos quién está en la obra social todos los lunes. Pero la gente que va allí a por comida semana tras semana los conoce. Para esos,
Y llegan, esta gente son gente muy importante, porque son quienes les nutren y quienes les dan lo que están necesitando. Gente que hacen visitaciones en centros de gente enferma o de personas de la tercera edad o en un centro, en algún hospital, personas que van a visitarles, las visitaciones, personas que vez tras vez están donando sangre. Hay gente al que una hermana me decía, el otro día conocí a una familia que son de la iglesia, pero les he conocido donando sangre, siempre están donando sangre, ahí les he conocido, no sabía ni quiénes eran ni cómo se llamaban. Gente que no se les conoce a lo mejor entre nosotros mucho, pero que son ultra conocidos en los lugares de influencia donde están llevando la palabra de Dios. Y son gente que tienen un don especial para evangelizar. De hecho, en este año, nuestra primera serie de grupos de hogar se llama así, Descubriendo mis dones. Porque queremos aprender cuál es tu don, dónde es realmente donde tú mejor sirves al Señor y cuál es el fuerte de lo que Dios te ha dado para poder ponerlo y darlo. Pero hoy estamos hablando de evangelismo y volviendo a ello, el descubrimiento es que la mayoría de los cristianos, el 90% de los cristianos no tienen algo así como que dijéramos el don del evangelismo. Hay un 10% que sí, lo tienen muy arraigado, pero el 90% no. Yo no sé, probablemente ellos tienen el 90% ese también. De los que estamos aquí, el 90% no lo tienen. El 10% sí, pero el 90% no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el mandato entonces de alcanzar el mundo? ¿Se lo dejamos al 10%? Y los otros 90% esperamos, oramos. Yo es que no tengo el don. Oramos, le pedimos al Señor, os encomendamos que hagáis la obra. No, porque el hecho de no tener una habilidad especial a la hora de evangelizar no nos exime de la gran comisión y del mandato que tenemos de ir y sembrar con la palabra de Dios y alcanzar a los perdidos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Nos quedamos mirando de lejos? No, hay una alternativa. Y de eso es de lo que yo quería hoy hablar. Para todos los que sienten que no tienen ese don, quiero hablar del principio oikos, el principio ikos. Quería exponer brevemente de lo que se trata y explicar en qué consiste. Y es algo muy práctico y lo vamos a ver con la palabra de Dios. Quiero comenzar con algo que es una encuesta y me gustaría si podemos ver una encuesta de cómo llega la mayoría de la gente a la fe. Se hizo una encuesta entre 1.600 cristianos. Y se les pidió que indicaran qué factores habían contribuido a que tomaran su decisión personal por Jesucristo. Y mira ese queso, o esa tarta, o como se llame. La mayoría apabullante, porque entre los factores del cuestionario estaban el pastor, los programas de evangelismo, visitación, programas de visitas, reuniones evangelísticas, amigos y parientes y muchos otros. ¿Sabes cuál fue el resultado? Mira, quizás las letras no se ven muy bien, pero se ve bien el dibujo, ¿no?, de la estadística. La parte más grande, el 76%, confesaron que sus raíces para tomar su decisión a favor de Jesucristo estuvieron en amigos o parientes que les hablaron de Jesucristo. La apabullante mayoría fue porque alguien, no cualquier alguien conocido, amigo o pariente, le habló del Señor Jesucristo y del Evangelio. Después, un 5% por reuniones evangelísticas, un 4% por programas de visitación y de seguimiento. Ahí ha salido un 1, porque el PowerPoint ponía 1, pero es un 0,5% por programas, por radio y televisión cristiana. Y luego un 15% que he puesto ahí, que son varios, pero que son muchos y son menor que el 0,5%, que puede ser pues cosas como la personalidad del pastor y tonterías semejantes. La gran mayoría, porque amigos o parientes les trajeron. Porque esa es la realidad. Cuando tú traes a una persona y después toma una decisión en el culto y se entrega al Señor y luego se le hace un seguimiento y entra a un programa, cuando después del tiempo le preguntas ¿por qué viniste al Señor Jesucristo?, no va a decir porque alguien me hizo un seguimiento, va a decir no, mi prima fulanita me trajo. Tú fuiste parte de ello. Cada uno de nosotros fuimos parte de ello. Amigos y parientes. Así que, ¿en qué consiste este tema del principio oikos? Concretamente en esto, oikos o ikos, perdona mi mentora griega que la tengo ahí. Ikos es una palabra griega que significa literalmente casa.
pero significa algo más que casa. Vamos a leer, por favor, Lucas 8:39, algunos ejemplos en los que aparece esta palabra. Lucas 8:39 dice así: vuélvete a tu casa, Icos, vuélvete a tu Icos, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jehová había hecho Jesús con él. ¿A qué contexto pertenece este pasaje? ¿Quién era este hombre? El endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno, cuando fue liberado por Jesús, quiso seguirle. Y Jesús le dijo: no, vete a tu Icos. Y empieza a hablar. Juan 4:53. Este pasaje pertenece al contexto de un noble que tenía un hijo enfermo y Jesús lo sana. Con su palabra, el padre vuelve y encuentra al hijo sano. Juan 4:53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su Icos. Hechos 16:31. Este es el pasaje de encarcelados en Filipo, Pablo y Silas. Después del terremoto, el carcelero no sabe qué hacer, ellos le testifican, los lleva a su casa, agradecido de que gracias a ellos nadie se ha escapado y él no va a sufrir ningún daño, ni ningún castigo. Y entonces él dice: señores, ¿qué hago? ¿Qué hago para ser salvo? Y le dicen, famoso versículo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tú, Icos. Oikos, Icos, al principio Icos. Es casa, pero es más que casa. No son las cuatro paredes. Es la casa y lo que contiene. Es los que están dentro. Y en la cultura griega eso significaba, y en la romana también implicaba, porque en una casa estaban los padres, el padre, la madre, los hijos, los siervos, los criados. Había mucha gente allí viviendo. De hecho, yo consulté en un diccionario griego y el término incluso se hacía más amplio. Hablaba de todo lo que tenía que ver con el marco de influencia social que una persona pudiera tener, más allá de las cuatro paredes de la casa, de la propia casa. Por lo tanto, toda la esfera de la influencia de una persona, la esfera cercana de influencia, de confianza y de conocimiento que una persona tiene alrededor de él, ese es el concepto Oikos o Icos que yo quisiera plasmar aquí en esta tarde. ¿Lo podemos entender? Pues bien, a Dios siempre le ha complacido extender el Evangelio a través del Icos. A Dios siempre, a través de las edades y de los tiempos, y en la palabra de Dios lo vemos vez tras vez, le ha placido compartir las buenas nuevas a través del principio de Icos. No existe mejor método evangelístico que este en el planeta, y lo vemos constantemente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué es tan poderoso este principio? Te voy a decir por qué. Yo creo que es tan poderoso el principio Icos porque solamente en una relación Icos se puede transmitir de verdad el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Solo en una relación de confianza cercana que tiene cierto tiempo de conocimiento y que hay un cierto vínculo, se puede expresar y manifestar de verdad lo que el amor de Dios ha producido en mí y me lleva a hacer por ti y me lleva a acercarme a ti de una manera determinada. ¿Entiendes? Por radio o por televisión podemos hablar de amor. En un programa evangelístico o desde un púlpito o desde una plataforma en la calle o desde algo que hagamos así podemos decir muchas cosas. Pero expresar de verdad y transmitir el amor de Dios solo se puede dar en una relación cercana, en algo en personas que tenemos cerca de nosotros. Por eso es tan poderoso. Y cualquier persona que haya madurado el principio del amor de Dios en sí y que haya aprendido a dejarse amar por Dios y dejar que eso fluya, puede experimentar cosas asombrosas en sus relaciones con su círculo Icos alrededor de él. Así que por eso es tan poderoso. Y este principio está basado fundamentalmente en dos esferas, que es la congregación potencial y la familia por extensión. Y quiero hablar de eso, pero antes de eso quiero hacer referencia muy brevemente a algo que es tremendo y que a veces lo hemos mencionado, y es el drama cristiano que supone la alarmante desconexión que tenemos del mundo. Es tremendo.
Y a veces hasta nos enorgullecemos de ello. Y hasta nos sentimos bien de estar desconectados. Una desconexión, y especialmente en España, a los cristianos estamos a veces tan desconectados del mundo que yo me pregunto cómo vamos a hacer luz con esta desconexión. En esta semana una hermana que es cantante profesional me escribía y me decía: pastor, me han contratado para cantar en la pasarela de Cibeles. Y dije: gloria a Dios. Porque no saben los que se les viene encima. Mientras desfilan. Y alguno diría: ¿cómo influenciamos a una sociedad que está lejos de Dios si vivimos en una burbuja nosotros? Esa práctica de crear nuestra propia subcultura paralela al resto del mundo nos resta eficacia para brillar en medio de la oscuridad. ¿Me explico? Nos convierte no en gente relevante en medio de una sociedad, no nos convierte en sal ni en luz, nos convierte en tipos raros, muy raros. ¡Qué raros! Cualquier día se suicidan en tropel todos. La estadística dice que todo cristiano, tras 2 años de convertido, ya no tiene ninguna relación y amistad con gente del mundo, porque todo su círculo de amistades está dentro de la iglesia. Y algunos dicen: ¡aleluya! ¡Bien! Otro más que hemos metido en la olla. Y yo entiendo esto, yo lo entiendo hasta cierto punto, sobre todo los que tenemos hijos. Los que tenemos hijos en edades, en estas edades de que su carácter se está formando y que cualquier influencia puede llevártelos por un camino que no es, entiendo que tratamos de poner vallas. Es el corazón del pastor. El corazón del pastor, por eso a veces hay gente que dispara tanto, son muy legalistas, pero el corazón del pastor es ponerle vallas a las ovejas. ¿Y sabes qué pasa? Que el pastor le pone la valla aquí, aunque el precipicio esté aquí, pero se la pone aquí. Es que eres muy legalista, la Biblia dice que hasta aquí puedo, ya, pero te pongo la valla aquí, porque si me la saltas, por lo menos, todavía hay margen de que, pero como te ponga la valla aquí, amigo, y saltes. Es el corazón del pastor, es el corazón del padre. Que no, que a las 9 en casa. ¡A las 9! ¡Ahora a las 9! Oh. Bueno, mis amigos, ya, pues me da igual tus amigos, tú a las 9. Yo sé lo que es el mundo. ¡O no! Digo las 9 por decir algo. Las 9. Claro, entonces, como cristiano, yo entiendo que hay realmente, y una de las cosas más maravillosas que existe, y por eso trabajamos con los niños. Una de las cosas más importantes, y para estos papás que han presentado a sus niños, y cualquiera que tenga hijos, tenga 2 dedos de frente, tiene que tener una nube de preocupación encima de la cabeza, diciendo: madre mía de mi vida, o sea, ¿qué les vamos a dejar? ¿Con qué se van a encontrar? Cuando tengan que tomar decisiones, cuando yo no esté, por el amor de Dios, que estén firmes, por lo menos en sus decisiones. Entonces uno trata que tengan, qué tesoro tan grande es la iglesia, que tengan amistades dentro de la iglesia. Es increíble, en el momento cuando lo que dice papá deja de ser tan importante y es más importante lo que dice el colega. Si hemos conseguido que el colega esté dentro, hemos avanzado mucho, porque hay un punto de crisis importante en todas las vidas de los adolescentes. Y algunos la manifiestan más, otros menos. Pero qué tremendo es, por eso la iglesia es un refugio increíble. Y yo entiendo eso es mucho, pero eso no puede ser todo nuestro discurso, porque no todos son adolescentes, y tenemos que entender, sí, hay un tiempo que hay que protegerles. Pero luego hay un tiempo, mis hermanos, en que se supone que tienen que madurar, y que tienen que hacerse fuertes, porque si no nos convertimos en adolescentes eternos, y nada más que queremos protección y nuestra burbuja, y aquí nadamos bien, y es nuestra zona de confort, y Jesucristo nos llama a salir de esa zona de confort. Jesús oró específicamente en Juan 17, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Pero dijo que somos luz en medio de las tinieblas, y para ser luz en medio de las tinieblas hay que salir y brillar en medio de las tinieblas. Por lo tanto, esa actitud de apartarnos y de hacer nuestra burbuja espiritual se acerca mucho más
a esa actitud de los fariseos. El fariseísmo exclusivista que tanto criticó Jesús, al que tanto señaló Jesús, que les dijo, vosotros escribas y leen Mateo, en el capítulo 23 de Mateo, hay toda una retahíla de cosas que Jesús les dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que laváis, como dice, laváis lo de fuera del plato, pero lo de dentro lo dejáis igual. Sepulcros blanqueados, madre mía, que por dentro, por fuera muy bonito blanco, pero por dentro nada como huele a muerto. Lo que Jesús les está diciendo. Hay de vosotros que recorréis el mundo para hacer un prosélito y una vez conseguido lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Lo que Jesús dijo, y la diferencia principal entre Jesús y los fariseos era el concepto que tenían de la santidad. El concepto de santidad de los fariseos era, esto no se toca, aquí no te acerques que te vuelves impuro. Cuidado. Este hombre, claro, no te puede, si es día de reposo, no puedes hacer una serie de cosas, no te puedes, cuidado que no te contamines, no toques demasiado que te vas a contaminar, apártate. El concepto de santidad de Jesús era, yo soy la luz, cuanto más me acerque a esta gente, más les puedo ofrecer. Así que le acusaban de que veían con la samaritana, con la prostituta, con el publicano, con el ladrón, y decían, este hombre no puede ser santo, si está todo el rato contaminado. Pero es que eran conceptos diferentes de santidad, distintos. ¿Cuál es nuestro concepto de santidad? ¿Cuál es nuestro concepto de brillar? ¿Cuál es nuestro concepto? ¿El de los fariseos o el de Jesús? Porque si mantenemos el concepto farisaico de santidad, nunca llegaremos al mundo. Nunca alumbraremos en medio del mundo si lo único que hacemos es sentirnos a gusto en nuestro círculo. Piensa por un momento en aquellos que se han apartado del Señor en algún punto del camino. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Nos apartamos de ellos porque se apartaron? ¿O los seguimos para tratar de que vuelvan al redil? Normalmente nuestra reacción es apartarnos de aquello que no pertenece a. Y como digo, yo entiendo esa parte, pero si queremos evangelizar tenemos que entender la otra. Salir y brillar en medio del mundo. Por lo tanto, quería yo hablar de 2 conceptos importantes. Uno de ellos es la congregación potencial, que se habla, a veces es para pastores. La congregación potencial, cuando miramos esta congregación, yo pienso muchas veces en la congregación potencial. Estaba leyendo en esta semana acerca de algunas de estadísticas y de números de este tipo. La congregación potencial es el número total de las familias por extensión de cada uno de los miembros. Entonces, por estadística, cada cristiano, por estadística, tiene como 9 contactos no creyentes, entre familiares, amigos o colegas no cristianos. Según esto, una congregación de 100 miembros, por ejemplo, tendría una congregación potencial de 900 miembros. Estoy hablando nada más que de números. Pensando que 300 de esos se superponen porque algunos ya son familia, etcétera, nos quedaríamos con 600 en una congregación de 100 miembros. Ahora, estos solo son números. Lo más importante es que para alcanzar a esas personas que son parte de nuestro icos, yo tengo el arma más poderosa, que es la confianza. Tú los conoces. Son gente que están cerca de ti. Son gente que hablan contigo. Son gente que de alguna manera entran en contacto contigo. El principio icos consiste en llevar el ministerio, lo que llamamos ministerio, que lo tenemos casi siempre dentro de la iglesia, llevarlo fuera. Empezar a ministrar. Ministrar es servir. Servir, hermanos. Servir. No hace falta que des bibliazos, ni que des gritos, ni volteretas, ni hagas milagros. Servir. ¿Cómo servir a gente que está fuera? Muy sencillo, simplemente pregúntales sus necesidades. Solo hace falta acercarse e interesarse por cuáles son las necesidades y servirles con el amor de Jesucristo, según los dones que Dios te ha dado a ti. Lo que haces por un hermano en Cristo. Cómo sirves tú al Señor. Lo que tú tienes para dar, dalo. Da el amor de Jesucristo hacia afuera. Ministrar conforme a las necesidades fuera de las 4 paredes. ¿Es esto bíblico o solo es estrategia de números? Quisiera leer en Juan capítulo 10, versículo 16, y mira lo que Jesús dijo en esta ocasión. Dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. ¿Sabes cuándo dijo esto Jesús? Lo dijo predicando a los judíos.
a aquellos que ya creían. Y en otra ocasión le vemos diciendo, cuando querían que se quedara y que fuera y que hiciera lo que ellos querían, porque se sentían a gusto con el Señor, y el Señor dijo, no, me tengo que ir porque tengo que ir a otras ciudades donde no me conocen todavía. Hay otras ovejas que son de este redil, pero no lo saben, todavía no lo entienden, no lo han recibido. Tengo que traerlas para que formen parte del rebaño y haya un redil más grande y haya un pastor. Es lo que había en el corazón de Jesús. Esa fue la estrategia de Jesús, la congregación potencial. Y el otro concepto que lo he mencionado antes es la familia por extensión. La familia por extensión. Y este es el reto que yo quiero lanzar. En lugar de invertir grandes esfuerzos en convertir a personas que no conocemos de nada, porque seamos sinceros, hermanos, la mayoría de los grandes esfuerzos evangelísticos que se hacen son para convertir a gente a veces que no sabemos nada de ellos. ¿Cómo llegar? Realmente tú piensas que muchas personas, yo sé que hay gente y que cuando hay necesidad en el corazón es necesario que haya ministerios de este tipo que lanzan la palabra en cualquier lugar y momento del día por personas que pasan. A veces Dios ya habla a una persona que esté. Hay personas que se han convertido así, en un momento de que alguien de pronto dijo algo, pero la gran mayoría de las personas, el 76%, no van a cambiar su estilo de vida porque escuchen a una persona desde una plataforma gritando. Sí pueden cambiar porque alguien a quien conocen y que es de su confianza les muestra el amor de Dios. Les sirve el amor de Jesucristo. El principio ético sugiere esto, la familia por extensión. En lugar de invertir grandes esfuerzos tratando de conectar con gente que no conocemos, ICOS sugiere conectar con aquellos que ya tenemos conocimiento, que son un montón. Muchos más de aquellos con los que somos eficaces. Todos aquellos que están en mi esfera de influencia y que todavía no conocen a Jesucristo. Y ahora te voy a pedir que por un momento, es un momento para pensar cómo de grande es ese grupo tuyo. Piensa, grupo de gente que tú conoces, que tienes cierto tipo de acercamiento o confianza con ellos y no conocen a Jesucristo. Piensa en ese tipo de personas, nada más. Y cada uno de nosotros estamos pensando en gente. Y voy a pedir un momento porque tómate un tiempo para pensarlo. Voy a pedir al grupo de evangelismo que está aquí que reparta, porque hemos hecho unas hojitas y estas son para meter en la Biblia, pero para algo más que meter en la Biblia. Podemos ver esta herramienta todos la van a tener, hay hermanos que la van a repartir, la vamos a tener, tenemos suficientes para todos. Podemos ver esta diapositiva en la pantalla, por favor, mientras esta herramienta evangelística. Esto es lo que nos van a entregar a cada uno. En el centro estoy yo, es decir, tú. ¿Okay? Y después arriba pone familia, a la derecha iglesia, a la izquierda vecinos, y abajo pone tiempo de ocio, y luego pone trabajo, colegio. Por eso os pedía antes que os hicierais con un boli o con un lápiz. ¿Vale? Entonces tú piensa. Y si quieres, si se te ocurren ahora, puedes hacerlo ahora si quieres. Pero piensa por un momento cómo de grande es tu grupo. En cada uno de esos puntos. Piensa, gente realmente y cuando pienses en ellos, piensa en aquellos que quizá por su condición estén más abiertos o más cercanos a poder recibir algo del amor de Dios. Ponlos a ellos primero. Piensa. Y la idea es que te lleves esto y que lo tengas en tu Biblia. Y yo no sé cuántos han comenzado a hacer en sus vidas del devocional personal un hábito ineludible. De tu tiempo de oración con Dios, algo ineludible. Cuando tengas tu tiempo diario con Dios, tenlo delante. Y empieza a orar por ellos. Solamente eso es un gran paso ya. Empieza a orar por ellos. Empieza a orar por ellos. Empieza a pedirle a Dios que te dé, oportunidades de mostrar su amor. Empieza a pedir a Dios oportunidades de que con estas personas que de alguna forma, ¿sabes qué? Estas personas que tú apuntas aquí son personas que a ti te consideran mucho más de lo que tú crees. Para ti son gente conocida que no conoce a Jesús.
no son parte de nuestro grupo evangélico. Pero son gente que no conoce al Señor y que por algún motivo, sea por familia, sea por algún tipo de conexión, por trabajo, por vecindario, los conoces. Ellos tienen de ti otra opinión. Y si eres un cristiano de Dios como debe ser, tienen de ti una opinión más alta de lo que tú piensas. Creen que eres una persona interesante, a lo mejor extraña, pero creen que tienes algo diferente. Lo han visto ya. Entonces, empieza a orar por ellos. Empieza a orar por ellos y pídele al Señor que te dé una oportunidad de mostrarles el amor de Jesucristo y que esa oportunidad no cierre las puertas, sino que les deje como lo que hace la sal, que es lo que Jesús dijo, que somos sal, que les deje como que dame agua, que tengo sed. A veces pensamos que no tenemos éxito si hablamos con alguien y no cae de rodillas en ese momento y levanta la mano. Y no es eso. Pero déjale en un estado distinto al que te lo has encontrado. Y eso puede llevar tiempo. Es icos. No es algo de que lo has visto y no lo vas a volver a ver más. No, estamos concentrándonos en aquellos a los que conocemos, a los que vemos, que son tu círculo. Apúntalos y ora por ellos. Ora por ellos. Queremos empezar a orar, no solo por nuestros enfermos, sino por aquellos que son de este redil y no lo saben todavía. Orar por ellos. Apunta, hay uno que pone iglesia también. Y dirás, ¿y qué pongo de iglesia? Pues sí, piensa en los que estaban y no están, de tu círculo. Estaban y no están. ¿Qué crees? ¿Que no puedes orar por ellos y hacer una llamada un día o hacer un regalo o hacer un acercamiento como el que no quiere la cosa para mostrar el amor de Jesucristo y dejar 3 granitos de sal en su lengua que les hagan tener un poquito de sed? Eso es icos, los de casa. Pide al Señor oportunidades y búscalas. Y te digo que esto puede desencadenar en ti un proceso dinámico del que te puedes asombrar. Y puede que no tengas el don de evangelismo, pero no por no tener el don de evangelismo nos podemos quedar con los brazos cruzados. Somos luz en medio de las tinieblas. Somos luz en medio de las tinieblas. Dejemos de sobrevivir simplemente y comencemos a brillar por Jesucristo en los lugares donde el Señor nos lleva. Para los más puristas en cuanto a la palabra, olvídate por un momento de las estadísticas y de los papelitos y de todas estas cosas y lee conmigo una vez más el versículo que hemos leído en Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8, donde dice la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dime si no es cierto que hay un orden claro aquí. Jerusalén es donde estaban, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No hay un orden claro aquí? Es el mismo orden que encontramos en tantos puntos en la palabra de Dios y que es un principio bíblico. A veces pensamos, no, yo quiero dar escúchame, a menos que Dios te haya llamado a la India, ¿qué pintas tú en la India? A menos que Dios te haya llamado a la Patagonia, ¿dónde vas? Empieza en tu icos. Tu marco de influencia. Brilla. Fieles en lo poco, fieles en lo mucho. Empezarás por lo poco, sobre mucho te pondré. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El que no gobierna bien su propia casa, ¿cómo gobernará bien la iglesia de Jesucristo? Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo eterno o lo verdadero? El que no ama a su hermano al que ve, ¿cómo amará a Dios al que no ve? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un principio bíblico. El principio icos. Primero esto y luego aquello. Y sin embargo hemos adoptado otros métodos para evangelizar. Porque en X lugar en un momento hayan funcionado. ¿Sabes dónde funcionaron? ¿Sabes por qué?
Porque en el día de Pentecostés se convirtieron 3.000. Entonces pensamos, si en el día de Pentecostés se convirtieron 3.000, tenemos que hacer cosas que se asemejen a ese momento y que se conviertan 3.000 de golpe. Tú dime a mí una cosa, que si aquí entran 3.000 ahora de golpe, ¿qué hacemos? Primero nos salimos todos. ¿Qué hacemos? ¿Puedo sugerir que lo que ocurrió ese día no es la norma, sino que fue una excepción? ¿Puedo sugerir yo, o estoy diciendo algo fuera de lugar, que lo que ocurrió aquel día no es lo que deberíamos pensar como norma, sino que fue algo que ocurrió y ha ocurrido en otros momentos también? Pero no es algo que vemos que sucedía todos los días. ¿Sabes lo que vemos que sucedía todos los días? Al principio de Hechos 5:42. ¿Puedo ver ese versículo, por favor? En la pantalla, Hechos 5:42. Dice, y todos los días, en el templo y por las Icos, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Entonces, este es el tema. A veces hemos pensado, y nos da grima lo de evangelismo, porque parece que es algo que lee el artículo del boletín del día de hoy. Cuando llegues a casa, no ahora. Léelo, porque a veces pensamos que ciertas cosas que hacemos son evangelismo. Y Jesús nos mandó a brillar en el lugar donde estamos, en el lugar donde Él nos ha puesto a cada uno de nosotros. Así que en este mes, el punto es este, ha sido este. Deja que Dios te ame. Déjate amar por Dios. Llénate del amor de Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. Llénate del amor de Dios. Practica durante esta semana, estamos en enero, practica durante esta semana formas prácticas de llenarte del amor de Dios, de entender y de creerte de verdad que Dios te ama de una manera especial, que te trata de forma muy cariñosa, muy mimosa, y que eres su niño, que eres su niña, eres su hijo. Dale gracias. Dile gracias porque me estás demostrando tu amor en esto. Llénate de ello. Y después empieza a aplicar tu herramienta en tu tiempo de oración. Empieza a orar por estas personas. Pídele al Señor que te dé oportunidades de que ese amor que tú recibes sea reflejado a las personas de tu marco de influencia y que puedan ver ese amor de Jesucristo en ti. Que el Señor te dé oportunidades. Ora por ellos. Ora por ellos. El principio Icos. Y el próximo domingo, estamos en febrero ya, el próximo domingo ya entraremos y tomaremos algo más de tiempo, aunque febrero es un mes corto también. Pero el paso siguiente va a ser ámate a ti mismo. Nos llenamos del amor de Dios, el paso siguiente va a ser ámate a ti mismo. Y el último domingo de febrero, tendremos el culto evangelístico. Y tenemos un tema, el tema será dentro de este paso, será cómo superar la baja autoestima. Entonces cuando pienses o si cuando invites a alguien para el próximo culto evangelístico, piensa que esta va a ser la idea. Piensa en personas que puede que tengan la autoestima baja, que tengan problemas con esto. Empieza ya a orar por ellos. Gente de tu influencia, gente de tu marco de influencia, donde estás tú, personas a las que digan, mira, vamos a hablar de esto, vamos a dar una charla de esto, vamos a escuchar, ven, que te puede interesar el tema. Pero no así como caído de lo alto, sino que tienes tú primero que mostrarles el amor de Jesucristo. Por eso son de tu hijos, por eso tienes una influencia y una cercanía con ellos. Y si llegas a traerlos a la casa del Señor, y si llegan a entregar su vida a Jesucristo, que sepas que no lo harán simplemente por la predicación o porque en el momento, porque la predicación de la palabra es la semilla que cae en ese momento sobre un corazón y sobre una tierra que ha sido arada y que ha sido trabajada por ti, y que esa persona en el futuro, cuando le pregunten, va a entrar en la estadística de los que dicen, me trajo mi amigo, yo me convertí por esta persona. Y a lo mejor no se acuerdan ni de quién predicó ese día, pero se acordarán de lo que tú hiciste. Y si lo traes, nosotros tenemos aquí una mesa de conexiones y un grupo de hermanos que trabajan en conexiones, en este tema. Conexiones significa eso, conexión, para la gente que llega a poder ayudarles a conectarse con el cuerpo. Pero no porque estamos buscando adeptos, no queremos adeptos. Queremos gente que se salve. Que se salve. No queremos adeptos. A veces, qué cerca está eso del orgullo humano. El orgullo humano, el orgullo institucional, eso de que mi iglesia crezca, de que mi organización engorde, de que no es ese el punto. Nuestra idea no es, nuestro enfoque no es que Salem sea
Oh, no, amamos Salem porque este es el lugar donde Dios nos ha puesto la responsabilidad que tenemos con el Señor, donde tenemos que servirle y dar lo mejor que tengamos en este terruño. Esta es la viña que Dios nos entregó y por eso la amamos, así debe ser. Pero no por el hecho de la institución en sí. Eso no es lo que estaba en la mente de Jesús. Cuando Jesús moría por las personas, en su mente no estaba, voy a morir por ellos porque para que el Padre me exalte hasta lo sumo y me dé un nombre que es sobre todo nombre y ante mí se doble toda rodilla. Eso no es lo que estaba en su mente. En su mente estaba que se salven, que conozcan la verdad. Padre, que te conozcan a ti, que te conozcan. He venido para darles vida y vida en abundancia. Que el Padre lo exaltó, esos son efectos secundarios. El Padre lo exaltó, se lo sumo, le dio un nombre. Eso viene junto, pero ese no era la motivación. Y hermanos, el orgullo religioso es el peor orgullo que hay. El orgullo, en el nombre del orgullo religioso se han cometido cantidad de crímenes innombrables. Es terrible eso. Deshagámonos de eso porque no se trata de eso. Se trata de alcanzar personas que no tienen a Dios y que se pierden y que no se salvan. Necesitan ser salvos, primero del pecado, del infierno, pero necesitan ser salvos de ellos mismos, necesitan ser salvos de sus ataduras, de sus vicios, de sus hábitos que les llevan a hacer lo que no quieren hacer en realidad, que sean libres por el amor de Dios reflejado a través tuyo. Si Dios los ha puesto en tu hijos, es por algo. Dios te ha puesto ahí para algo. Tu círculo. Y digo esto de hijos porque soy consciente de que hay gente que no tiene familia aquí. No por eso no tienes hijos. Tienes personas a las que alumbrar y para las que brillar. Así que y traslado esto también de parte del grupo de conexiones. Aquí, cuando tú invitas a alguien, ¿tú sabes la ayuda tan grande que es? De hecho, yo cuando hacemos un llamado, a mí me gusta pedir a las personas que se identifiquen para orar por ellos. Y orar por ellos y después invitarles a que pasen aquí. Pero ¿sabes tú lo que ayuda cuando tú has traído a alguien que tú mismo lo acompañes hasta la mesa y vengas con él? Y que estés con él. Después los hermanos en conexión se van a encargar de dar un regalo, de llamarle, de hacerle un seguimiento, incluso de proveerte. Algo que queremos en este año es en los grupos de hogar proveer las herramientas también para que se pueda desde los propios grupos de hogar hacer seguimiento, porque hay mucha gente que llega desde los grupos de hogar. Pero ¿sabes lo que ayuda? Que nosotros mismos seamos los que cuidamos de aquellos a los que traemos y los acompañamos. Si traes a alguien y se entrega a Jesucristo, acompáñalo tú. No lo dejes solo. Los de conexiones ya... No. Acompáñalos tú. Ven con ellos porque Dios los ha puesto en tu mano, son de tus hijos. Por eso yo quería, hermanos, en este domingo apartarlo de una manera especial, porque no queremos pensar que con tener 12 cultos al mes, el último de cada mes, evangelísticos, ya cumplimos. No. Somos llamados a brillar por Cristo donde estamos. Cada uno de nosotros. Así que ese es el reto. Y llévate esta herramientita evangelística. Llénala. Tampoco te hagas el Superman. O el Superwoman. Pero apunta un par de personas en cada, o una, o dos. Y ora. Empieza a orar por ellas. En tu tiempo de oración, ponlas delante de Dios, que empiecen a tener más valor para ti, que empiecen a tener más importancia para ti. Y pide al Señor oportunidades. Dios te las va a dar, Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender y te va a ayudar. Y vamos a empezar a brillar de una manera diferente, cada uno de nosotros. ¿Amén? Esta es la idea, ese es el reto. Deja que el Señor te ame. Llénate de su amor cada día de esta semana. Amén. Próximo sábado tenemos...